Capítulo 5. El rayo calórico. Después de haber visto a los marcianos salir del cilindro en el que llegaron a la Tierra, una especie de fascinación paralizó por completo mi cuerpo. Me quedé parado entre los presos con la vista fija en el montículo que los ocultaba. En mi alma se libraba una batalla entre el miedo y la curiosidad. No me atrevía a volver hacia el pozo, pero sentía un extraordinario deseo de observar su interior. Por esta causa, comencé a caminar describiendo una amplia curva en busca de algún punto ventajoso, y mirando continuamente hacia los montones de arena tras los cuales se ocultaban los recién llegados. En cierta oportunidad vi el movimiento de una serie de apéndices delgados y negros, parecidos a los tentáculos de un pulpo, que de inmediato desaparecieron. Después se elevó una delgada vara articulada que tenía en su parte superior un disco, el cual giraba con un movimiento bamboleante. ¿Qué estarían haciendo? La mayoría de los espectadores había formado dos grupos. Uno de ellos se hallaba en dirección a Woking y el otro hacia Cobham. Evidentemente estaban pasando por el mismo conflicto mental que yo. Había algunos cerca de mí y me acerqué a un vecino mío cuyo nombre ignoro. ¡Qué bestias tan horribles!, me dijo. ¡Dios mío! ¡Qué bestias tan horribles! Y volvió a repetir esto una y otra vez. ¿Vio al hombre que cayó al pozo?, le pregunté. Mas no me respondió. Nos quedamos en silencio observando los arenales y me figuro que ambos encontrábamos cierto consuelo en la compañía mutua. Después me desvié hacia una pequeña elevación de tierra que tendría 1 metro más de altura, y cuando le busqué con la vista vi que se iba camino a Woking. Comenzó a oscurecer antes de que ocurriera nada más. El grupo situado a la izquierda en dirección a Woking parecía haber crecido en número y oí murmullos procedentes de ese lugar. El que se encontraba hacia Cobham se dispersó. En el pozo no había movimiento alguno. Fue esto lo que dio coraje a la gente. También supongo que los que acababan de llegar desde Woking ayudaron a todos a recobrar su confianza. Sea como fuera, al comenzar a oscurecer se inició un movimiento lento e intermitente en los arenales. Este movimiento pareció cobrar fuerza a medida que continuaba el silencio y la calma en los alrededores del cilindro. Avanzaban grupitos de 2 o 3, se detenían, observaban y volvían a avanzar, dispersándose al mismo tiempo en un semicírculo irregular que prometía encerrar el pozo entre sus dos extremos. Por mi parte, yo también comencé a marchar hacia el cilindro. Vi entonces algunos cocheros y otras personas que habían entrado sin miedo en los arenales, y oí un ruido de cascos y ruedas. Avisté de pronto a un muchacho que se iba con la carretilla de manzanas y gaseosas, y luego descubrí un grupito de hombres que avanzaban desde la dirección en la que se hallaba Horser. Se encontraban ya a unos 30 metros del pozo y el primero de ellos agitaba una bandera blanca. Era la delegación. Habían efectuado una apresurada consulta y como los marcianos eran, sin duda alguna, inteligentes, a pesar de su aspecto repulsivo, se resolvió tratar de comunicarse con ellos y demostrarles así que también nosotros poseíamos facultades razonadoras. La bandera se agitaba de derecha a izquierda. Yo me encontraba demasiado lejos para reconocer a ninguno de los componentes del grupo, pero después supe que Ogilvy, Stent y Henderson estaban entre ellos. La delegación había arrastrado tras de sí en su avance a la circunferencia del que ahora era un círculo casi completo de curiosos, y un número de figuras negras la seguía a distancia prudente. Súbitamente se vio un resplandor de luz y del pozo salió una cantidad de humo verde y luminoso en 3 bocanadas claramente visibles. Estas bocanadas se elevaron una tras otra hacia lo alto de la atmósfera. El humo, llama sería la palabra correcta, era tan brillante que el cielo y los alrededores parecieron oscurecerse momentáneamente
y quedar luego más negros al desaparecer la luz. Al mismo tiempo, se oyó un sonido sibilante. Más allá del pozo estaba el grupito de personas con la bandera blanca a la cabeza. Ante el extraño fenómeno, todos se detuvieron. Al elevarse el humo verde, sus rostros se mostraron ante mi vista con un matiz pálido verdoso y volvieron a desaparecer al apagarse el resplandor. El sonido sibilante se fue convirtiendo en un zumbido agudo y luego en un ruido prolongado y quejumbroso. Lentamente se levantó del pozo una forma extraña y de ella pareció emerger un rayo de luz. De inmediato saltaron del grupo de hombres grandes llamaradas que fueron de uno a otro. Era como si un chorro de fuego invisible los tocara y estallase en una llama blanca. Era como si cada hombre se hubiera convertido súbitamente en una tea. Luego, a la luz misma que los destruía, los vi tambalearse y caer mientras que los que estaban cerca se volvían para huir. Me quedé mirando la escena sin comprender aún que era la muerte lo que estaba saltando de un hombre a otro en aquel gentío lejano. Todo lo que sentí entonces era que se trataba de algo raro. Un silencioso rayo de luz cegadora y los hombres caían para quedarse inmóviles. Y al pasar sobre los pinos la invisible ola de calor, ellos estallaban en llamas y cada seto y matorral convirtiéndose en una hoguera. Y hacia la dirección de Gnatfield vi el resplandor de los árboles y edificios de madera que ardían violentamente. Esa muerte ardiente, esa inevitable ola de calor se extendía entre los alrededores con rapidez. La noté acercarse hacia mí por los matorrales que tocaba y encendía, y me quedé demasiado aturdido para moverme. Oí el crujir del fuego en los arenales y el súbito chillido de un caballo que murió intensamente. Después fue como si un dedo invisible y ardiente pasara por los brezos entre el lugar en que me encontraba y el sitio ocupado por los marcianos. Y a lo largo de la curva trazada más allá de los arenales, comenzó a humear y a resquebrajarse el terreno. Algo cayó con un ruido estrepitoso en el lugar en el que el camino de la estación de Woking llega al campo comunal. Luego cesó el zumbido, y el objeto negro, parecido a una cúpula, se hundió dentro del pozo, perdiéndose de vista. Todo esto ocurrió con tal rapidez que estuve allí, inmóvil y atontado por los relámpagos de luz sin saber qué hacer. De haber descrito el rayo un círculo completo, es seguro que me hubiera alcanzado por sorpresa, pero pasó sin tocarme y dejó los terrenos de mi alrededor ennegrecidos y casi irreconocibles. El campo parecía ahora completamente negro, excepto donde sus caminos se destacaban como franjas grises bajo la luz débil, reflejada desde el cielo por los últimos resplandores del sol. En lo alto comenzaban a brillar las estrellas y hacia el oeste veíanse aún los destellos del día moribundo. Las copas de los pinos y los techos de Horsell destacaban claramente contra esos últimos resplandores en occidente. Los marcianos y sus aparatos eran ya completamente invisibles, excepción hecha del delgado mástil, en cuyo extremo continuaba girando el espejo. Aquí y allá se veían setos y árboles que humeaban todavía, y desde las casas de Woking se elevaban grandes llamaradas hacia lo alto del cielo. Con excepción de esto y el tremendo asombro que me embargaba, nada había cambiado. El grupito de puntos negros con su bandera blanca había sido exterminado sin que se turbara mucho la paz del anochecer. Hasta entonces no comprendí que me encontraba allí, indefenso y solo. Súbitamente, como algo que cayera de encima, me asaltó el miedo. Con un gran esfuerzo me volví y comencé a correr a tropezones por entre los brezos. El miedo que me dominaba no era un miedo racional, sino un terror pánico, no solo a causa de los marcianos, sino también a la tranquilidad y el silencio que me rodeaba. Tal fue su efecto que corrí llorando como un niño. Cuando inicié la carrera, ni una sola vez me atreví a volver la cabeza. Recuerdo que tuve la impresión que estaban jugando conmigo y que en pocos minutos, cuando estuviera a punto de salvarme, esa muerte misteriosa, tan rápida como el paso de la luz, saltaría tras de mí para matarme.
Capítulo 6. El rayo calórico en el camino de Kofja. Todavía no he podido aclarar cómo lograban los marcianos matar hombres con tanta rapidez y tal silencio. Muchos opinan que en cierto modo pueden generar un calor intensísimo en una cámara completamente aislada. Este calor intenso lo proyectan en un rayo paralelo por medio de un espejo parabólico de composición desconocida, tal como funciona el espejo parabólico de los faros, pero nadie ha podido comprobar estos detalles. Sea como fuese, es seguro que lo esencial del aparato es el rayo calórico, el calor y la luz invisible. Todo lo que sea combustible se convierte en llamas al ser tocado por el rayo. El plomo corre como el agua, el hierro se ablanda, el vidrio se rompe y se funde, y cuando toca el agua, ésta estalla en una nube de vapor. Aquella noche, unas 40 personas quedaron tendidas alrededor del pozo, quemadas y desfiguradas por completo. Y durante las horas de oscuridad, el campo comunal que se extiende entre Horsell y Maybury quedó desierto e iluminado por las llamas. Es posible que la noticia de la hecatombe llegara a Kofja, Woking y Ottershaw más o menos al mismo tiempo. En Woking se habían cerrado ya los negocios cuando ocurrió la tragedia, y un número de empleados atraídos por los relatos que oyeran cruzaban el puente de Horsell y marchaban por el camino flanqueado de setos que va hacia el campo comunal. Ya podré imaginar el escucha a los más jóvenes, acicalados después de su trabajo y aprovechando la novedad como excusa para pasear juntos y flirtear durante el paseo. Naturalmente, hasta ese momento eran pocas las personas que sabían que el cilindro se había abierto. Aunque el pobre Henderson había enviado un mensajero al correo con un telegrama especial para un diario vespertino, cuando estas personas salieron de a 2 y de a 3 al campo abierto, vieron algunos grupitos que hablaban con vehemencia y miraban al espejo giratorio que sobresalía del pozo. Sin duda alguna, los recién llegados se contagiaron de la excitación reinante. Alrededor de las 8:30, cuando fue destruida la delegación, debe haber habido una muchedumbre de unas 300 personas o más en el lugar. Aparte de los que salieron del camino para acercarse más a los marcianos, también había 3 agentes de policía, uno de ellos a caballo que en obediencia de órdenes de Stent hacía todo lo posible para alejar a la gente e impedirles que se aproximaran al cilindro. Algunos de los menos sensatos protestaron a gritos y se burlaron de los representantes de la ley. Stent y Ogilvy, que temían la posibilidad de un desorden, habían telegrafiado al cuartel para pedir una compañía de soldados que protegiera a los marcianos de cualquier acto de violencia por parte de la multitud. Después regresaron para guiar al grupo que se adelantó para parlamentar con los visitantes. La descripción de su muerte, tal como la presenció la multitud, concuerda con mis propias impresiones. Las 3 nubéculas de humo verde, el zumbido penetrante y las llamaradas. Ese grupo de personas escapó de la muerte por puro milagro. Solo le salvó el hecho de que una loma arenosa interceptó la parte inferior del rayo calórico. De haber estado algo más alto el espejo parabólico, ninguno de ellos hubiera sobrevivido para contar lo que pasó. Vieron los destellos y los hombres que caían, y luego les pareció que una mano invisible encendía los matorrales mientras se dirigía hacia ellos. Luego, con un zumbido que ahogó al procedente del pozo, el rayo pasó por encima de sus cabezas, encendiendo las copas de las hayas que flanqueaban el camino, quebrando los ladrillos, destrozando los vidrios, incinerando los marcos de ventanas y haciendo desmoronar una parte del altillo de una casa próxima a la esquina. Al ocurrir todo esto, el grupo, dominado por el pánico, parece haber vacilado unos momentos. Chispas y ramillas ardientes comenzaron a caer al camino, sombreros y vestidos se incendiaron. Luego oyeron los gritos del campo comunal, resonaban alaridos y gritos, y de pronto llegó hasta ellos el policía montado, que se tomaba la cabeza con ambas manos y aullaba como un endemoniado. ¡Ahí viene!, chilló una mujer. Acto seguido se volvieron todos y empezaron a empujarse unos a otros desesperados por escapar hacia Woking. Deben haber huido tan ciegamente como un rebaño de ovejas,
Donde el camino se angosta y pasa por entre dos barrancos de cierta altura, se apiñó la multitud y se libró una lucha desesperada. No todos escaparon. 2 mujeres y un niño fueron aplastados y pisoteados, quedando ahí abandonados para morir en medio del terror y la oscuridad. Capítulo 7. ¿Cómo llegué a casa? Por mi parte, no recuerdo nada de mi huida, excepto las sacudidas que me llevé al chocar contra los árboles y tropezar entre los brezos. A mi alrededor parecían cernirse los terrores traídos por los marcianos. Aquella cruel ola de calor parecía andar de un lado para otro, volando sobre mi cabeza para descender de pronto y quitarme la vida. Llegué al camino entre la encrucijada y Horcel y corrí por ahí en loca carrera. Al final no pude seguir adelante. Estaba agotado por la violencia de mis emociones y por mi fuga, y fui a caer a un costado del camino, muy cerca donde el puente cruza el canal a escasa distancia de los gasómetros. Caí y allí me quedé. Debía haber estado en ese sitio durante un largo rato. De pronto me senté, sintiéndome perplejo. Por un momento no pude comprender cómo había llegado allí. Mi terror se había desvanecido súbitamente. No tenía sombrero y noté que mi cuello estaba desprendido. Unos minutos había tenido frente a mí solo 3 cosas: la inmensidad de la noche, del espacio y de la naturaleza, mi propia debilidad y angustia, y la cercanía de la muerte. Ahora era como si algo se hubiese dado la vuelta y mi punto de vista se alteró por completo. No tuve conciencia de la transición de un estado mental al otro. Volví a ser de pronto la persona de todos los días, el ciudadano común y decente. El campo silencioso, el impulso de huir y las llamaradas me parecieron cosa de una pesadilla. Me pregunté entonces si habrían ocurrido en realidad, pues no pude creerlo. Me puse de pie y ascendí con paso inseguro la empinada curva del puente. Mi mente estaba en blanco, mis músculos y nervios parecían carentes de energía, y creo que mis pasos eran tambaleantes. Una cabeza apareció sobre la parte superior de la curva, y al rato vi subir a un obrero que llevaba un canasto. A su lado corría un niño. El hombre me saludó al pasar a mi lado. Estuve tentado a dirigirle la palabra, mas no lo hice. Y respondí a su saludo con una inclinación de cabeza. Sobre el puente ferroviario de Maybury pasó un tren echando humo y pitando constantemente. Un grupo de personas conversaban a la entrada de una de las casas que constituyen el grupo llamado Oriental Terrace. Todo esto era real y conocido. Y lo que dejé atrás, aquello era fantasioso. Me dije que no podía ser. Tal vez mis estados de ánimo eran excepcionales. A veces experimento una extraña sensación de desapego y me separo de mi cuerpo y del mundo que me rodea, observándolo todo desde afuera, desde ese punto inconcebiblemente remoto, fuera del tiempo y del espacio. Esta impresión era muy fuerte para mí aquella noche. Ahí tenía otro aspecto de mi sueño. Pero lo malo era la incongruencia entre esta serenidad y la muerte certera que se hallaba a menos de 2 millas de distancia. Oí el ruido de la gente que trabajaba en los gasómetros y vi encendidas todas las luces eléctricas. Me detuve junto al grupito. ¿Qué novedades hay del campo comunal?, pregunté. Había allí 2 hombres y una mujer. Dijo uno de los hombres. ¿Qué novedades hay del campo comunal?, repetí. ¿No viene usted de allí?, inquirieron ambos hombres. La gente que ha ido al campo comunal se ha vuelto tonta, declaró la mujer. ¿De qué se trata? ¿No ha oído hablar de los hombres de Marte?, exclamé. Más de lo necesario, dijo ella y los 3 rompieron a reír.
Me sentí aturdido y furioso. Hice un esfuerzo, pero me fue imposible contarles lo ocurrido. De nuevo se rieron ante mis frases inconexas. Ya oirán más al respecto, dije y seguí mi camino. Mi esposa me esperaba a la puerta y se sobresaltó al verme tan pálido. Entré en el comedor, tomé asiento, bebí un poco de vino y tan pronto me hube recobrado lo suficiente, le conté lo que había visto. La cena, fría ya, estaba servida y quedó olvidada sobre la mesa mientras relataba yo los acontecimientos. Hay algo importante, expresé para calmar los temores de mi esposa. Son las criaturas más torpes que he visto en mi vida. Quizás retengan la posesión del pozo y maten a todos los que se acerquen, pero de allí no pueden salir. Pero qué horribles son. Cálmate, querido. Me dijo mi esposa tomándome de la mano. Pobre Ogilvy, pensar que debe estar allí sin vida. Por lo menos mi esposa no le resultó increíble mi relato. Cuando vi lo pálida que estaba, callé de pronto. Podrían venir aquí, dijo ella una y otra vez. La obligué a tomar un poco de vino y traté de tranquilizarla. Apenas si pueden moverse, le dije. Comencé a calmarla repitiendo todo lo que me dijo Gilby acerca de la imposibilidad de que los marcianos se establecieran en la Tierra. Mencioné especialmente la dificultad presentada por nuestra fuerza de gravedad. Sobre la superficie de la Tierra, la atracción es 3 veces mayor que sobre Marte. Por lo tanto, los marcianos debían pesar aquí 3 veces más que en su planeta, aunque su fuerza muscular fuera la misma. En verdad, esta era la opinión general. Tanto el Times como el Daily Telegraph, por ejemplo, insistieron sobre el punto la mañana siguiente, y ambos diarios pasaron por alto como lo hice yo. 2 influencias que evidentemente habrían de modificar esta situación para los visitantes. Ahora sabemos que la atmósfera de la Tierra contiene mucho más oxígeno y mucho menos argón que la de Marte. La influencia vigorizada de este exceso de oxígeno debe, sin duda, haber contrarrestado el efecto del aumento del peso de sus cuerpos. Además, todos olvidamos el hecho de que los marcianos poseían suficiente habilidad mecánica como para no verse obligados a hacer más esfuerzos musculares de los necesarios. Mas yo no tuve en cuenta esos puntos en aquel momento, y por tanto mi razonamiento resultó fallido. Una vez que me alimenté y me vi ante la necesidad de tranquilizar a mi esposa, fui cobrando más valor. Han cometido un error, comenté. Son peligrosos porque seguramente están aterrorizados. Tal vez no esperaban encontrar aquí seres vivientes, y mucho menos dotados de inteligencia. Una granada en el pozo terminará con todos ellos si es necesario. La intensa excitación producida por los acontecimientos presenciados puso mis poderes perceptivos en un estado de eretismo. Aún ahora recuerdo con toda claridad todos los detalles de la mesa en la que estuve sentado. El rostro ansioso de mi esposa, que me contemplaba a la luz de la lámpara, el mantel blanco y el servicio de platería y cristal, pues en aquel entonces hasta los escritores de temas filosóficos teníamos ciertos lujos. El vino en mi copa, todo ello estaba claramente grabado en mi cerebro. Al terminar la cena me puse a fumar un cigarrillo mientras lamentaba el arrojo de Ogilvy y hacía comentarios sobre la exterminación de los marcianos. Lo mismo habrá hecho algún respetable lido de las islas de Francia cuando comentó en su nido la llegada de aquel barco lleno de marineros que necesitaban alimentos. Mañana los mataremos a picotazos, querida. Yo lo ignoraba, pero aquella fue mi última cena civilizada en un periodo de muchos días extraños y terribles.